Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo directo de iHop Coaching. Soy Ainhoa Espejo, coach personal y de relaciones, también grafóloga, especialista en autoconocimiento, en autoestima, en relaciones, en comunicación asertiva y no violenta. Y hoy he invitado a Cris Centeno, que la tenemos ya por aquí. Hola, Cris. A ver, que ahora la voy a ir invitando, aceptando la invitación mientras la voy presentando. Y bueno, la he invitado porque todos hemos tenido alguna época, ¿verdad?, en la que nuestro cuerpo estaba agotado, pero la mente seguía corriendo una maratón. Y hoy precisamente vamos a hablar de esto, porque dormir mal muchas veces no es un problema únicamente de la noche, sino de cómo vivimos durante el día, ya mismo, esta noche. Así que bueno, ya. Hola, ¿qué tal, Cris? Qué Hola, ¿qué rápido. tal, Ainhoa? Muy bien, aquí estaba justo presentándote. Voy a ello y ahora nos ponemos, Muy ¿vale? bien. Muy bien, Cris. Bueno, pues tenemos con nosotros a Cris Centeno, que es especialista en descanso consciente y aromaterapia aplicada. Además, es creadora del método DIC, Descansa, Inhala, Conecta. Después de más de 15 años trabajando en el mundo corporativo, vivió en primera persona cómo el estrés terminó afectando seriamente a su descanso. Y a partir de esa experiencia comenzó a investigar y a integrar herramientas naturales como la aromaterapia, los hábitos conscientes y la reconexión con una misma, hasta desarrollar un método con el que hoy acompaña a mujeres con estrés laboral a recuperar el sueño y volver a descansar de verdad. Muy bien, Cris. ¿Qué tal? ¿Cómo Bueno, estás? bueno, ¿Bien? súper presentación ahí, Ainhoa. Te agradezco un montón. Lo primero, este espacio, porque al final el compartir a mí me encanta y tener estas ventanitas para poder hablar a más personas siempre es un lujo. Así que te lo agradezco y bueno, gracias por la Sí. presentación súper completa. Muchas gracias a ti por aceptar y por compartir tus sabios consejos que van a venir súper bien no solo a mujeres, sino también a hombres, ¿verdad? Que además ahora con estos calores que tenemos en España, seguro que más de una y de uno están deseando algún consejillo para pasar la noche un poquito mejor, ¿verdad? Total, total. Así que nos sirva no solo para esta época, sino para todo el año. Así Exacto, que exacto. El muy descanso lo bien. tenemos que cuidar siempre. Siempre, eso es fundamental, porque si no recargamos pilas, apaga y vámonos. Mal. Así que, bueno, pues cuéntanos un poquito de ti, Cris. ¿Cómo llegaste a todo esto del descanso, aromaterapia? ¿Qué te llevó aquí? Bueno, pues como bien has dicho ahí un poquito en la presentación, yo tuve que pasar por esa fase de mierda, hablando mal, con perdón, porque me Mm, está pasando esto a mí, porque después ujú, de pandemia me pasó esto, ¿no? A mí en pandemia es como todo el mundo dejó de trabajar o bajó su ritmo de trabajo y a mí me ocurrió completamente lo contrario. Desde casa y entré en ese proceso de estrés laboral que viví en primera persona, en propia piel. Por eso muchas veces siempre digo, te entiendo y te comprendo perfectamente a las mujeres que llegan a mí, porque es como, es que yo estuve ahí, o sea, es que yo soy tú hace unos años. Entonces, claro, hay veces que cuando no has pasado por algo así, pues, bueno, dices, te lo puedes imaginar, pero cuando tú lo has vivido y sabes perfectamente cómo se sienten las mujeres que están en ese momento ahora, es como, ven que te dé la mano, ¿no? Entonces, a mí me pasó claro. esto, tuve que dar un puñetazo, como se suele decir, en la mesa porque me afectó completamente. Yo perdí el sueño durante varios meses y era como Uf, todo estaba mal, ¿no? Era mi estado de ánimo estaba fatal, estaba enfadada todo el día, encima era pandemia, no salíamos de casa, no teníamos tampoco las relaciones habituales y era como, Dios, ¿qué está pasando, no? Te empieza a afectar de forma emocional, de forma física, de forma mental, ¿no? Porque tampoco consigues ujú, concentrarte y entras en un bucle ahí un poco peligroso porque al final tú quieres ser súper productiva y tú quieres ser la que lo hace todo mejor y al final no descansas y no desconectas y lo que haces es que no tampoco decides bien ni tampoco impartes bien tu trabajo, entonces es claro. como llega un momento en que tienes que parar y tienes que buscar formas, métodos, información. Yo empecé buscando para mí cómo podía mejorar el descanso, qué me podía ayudar a bajar esas revoluciones. Aparecieron los aceites esenciales, que fue, como yo siempre digo, fue mi mejor descubrimiento justo en mi peor momento, pero bendito Ujú, peor momento, porque gracias a eso a día de hoy estoy ahí, ¿no? Pero se claro, fueron incorporando hábitos a mi vida, que yo siempre digo, no es cuestión de que algo sea mágico, no, esto es cuestión de un proceso. Los aceites, la meditación, el darme pausas a mí misma, el quererme más a mí misma, ¿no? Que muchas veces ujú, metemos esa parte de conexión para mí muy importante
porque muchas veces las que nos dejamos las últimas somos nosotras solas. No es que Claro. ninguna tarea nos deje para las últimas, nosotras decidimos. Y ahí fue la parte en la que, bueno, cuando yo lo vi todo para mí y empecé a formarme para mí, me gustó para mí y descubrí que cada tiempo y cada minuto libre que tenía era para estudiar de aromas y para estudiar más de sueño y para estudiar más de esa conexión, pues llegó un momento que fue como, jolín, esto lo puedo compartir, esto lo puedo Claro. tener, ¿sabes? Como, en principio era un hobby de compartir en grupos, pero llegó un momento en que dices, ostras, es que esto si lo llevas un poquito bien montado, bien estructurado y demás, puedes ayudar a muchas personas. Y de ahí nació Ujú. toda esta parte que yo digo, oye, se llama Descubre tus esencias porque descubres los aromas que te ayudan, pero es que descubres también quién hay dentro de ti, ¿no? No es como solo me dejo arrastrar por el trabajo, solo me dejo arrastrar por las tareas, ¿no? Es que tú eres más que eso. Entonces Ujú. ese punto me gusta de darle ahí esa doble ambigüedad, ese sentido de descubrirnos a nosotras, porque al final nosotras tenemos el botón de pausa dentro, simplemente tenemos que decidir pulsarlo y ahí está el punto en que, oye, si no sabes las herramientas, si no sabes el camino, a mí me hubiese encantado tener a alguien que me hubiese dado la mano y yo lo fui descubriendo sola, me fui formando con diferentes mentores y al final fue como, yo tengo el método propio, porque al final es lo que yo he pasado, lo que he ido aplicando después con otras mujeres y ahora es como si alguien te puede acortar el camino, vamos, por favor. Es Sí. ese punto, ¿no? Además es que hoy en día es casi un acto de rebeldía, ¿no? Esto de parar, descansar, darte lo que necesitas, o sea, en un mundo que nos obliga y nos incita a ser tan productivas y a estar todo el rato y que si no ya enseguida tienes la vocecita ahí de qué vaga eres, estás descansando, Exacto, ¿no? exacto. O sea, Así que aprender a, como dices, el ángel y el demonio que les tienes aquí, pues aprender a callar esas vocecitas, a saber que no eres solo válida por lo que haces, al contrario, que mucha energía de ti y mucho de lo que tú das a los demás depende de que tú te permitas esas pausas, de que tú te permitas esos descansos y que muchas veces ya no es solo dormir bien, porque sí, dormir es genial, pero son las pausas durante el día, no dejar que las claro, revoluciones se acumulen y cuando llega la noche a veces es que no es posible, es que si llegamos aquí arriba, por mucho que tú uses un aroma, por mucho que tengas un hábito, es que te cuesta muchísimo más. Entonces, qué importante hay claro, durante el día, que digo, el sueño se va construyendo desde el minuto uno que te levantas y vamos claro. haciendo también todas esos paréntesis, esas partes de, vale, esto forma parte de mi descanso, esto forma parte de mi pausa y esto hace que no me revolucione de esta manera, ¿no? Entonces ahí es como vamos Ujú. integrando todo porque al final es un paso a paso, no es magia, tengo la varita que Claro. mañana te va a hacer. Pero bueno, hay gente que está dispuesta, hay gente que quiere caminar ese camino y es muy bonito tener a esas personas para tú poderle dar la mano y decir, wow, yo pasé por esto, yo lo superé y más personas Ujú. lo superan igual que yo. Entonces, al final no dejas de ser también alguien que impacta en la vida de otras personas y a mí es lo que me gustó de poder compartirlo. Ujú. Qué guay, o sea, que hablas también por experiencia propia y con esas ganas de compartir al mundo, ¿verdad? Así que Total. puedes contarnos un poco eso, ¿no? Lo que observas en las mujeres que llegan a ti, que es un poquito lo que ya has ido apuntando, y qué relación crees que existe entre el estrés diario y el descanso nocturno, que muchas veces está ligado, ¿verdad? Pues mira, yo enfoqué toda esta parte porque hay personas que pueden dormir mal por muchas causas, ¿no? Hay muchísimas causas de mal dormir, pero en este caso el estrés laboral, sobre todo lo que hablamos en las mujeres hoy en día que trabajas fuera de casa, que a lo mejor Es- tienes que tener en tu casa peques, yo en este caso no tengo, es una tarea que no me genera más estrés, pero hay muchas mamis que sí que lo tienen. Entonces el estrés laboral fue como ese nicho en el que yo me veía identificada, en el que yo podía hablar también desde mi verdad y era como, ¿cómo están relacionados? Porque muchas veces las personas que llegan a mí es que no lo relacionas, como no, yo solo tengo mucho estrés y no sé cómo parar. Ya, pero ¿cómo estás durmiendo? Ujú. Mal. Pero eso no tiene que ver y es, sí, sí, Sí. sí tiene que ver. Pero muchas veces nos pasa esto de que no lo identificamos o que por desconocimiento muchos hábitos de los que hacemos no sabemos que nos perjudican, porque yo era la primera que los hacía y que los fui modificando con el tiempo, porque cuando tú vas viendo ensayo-error, ¿no? Tú vas viendo un hábito y vas haciendo algo que te va bien, pues oye, lo incorporo en mi rutina. No a todo el mundo le funciona lo mismo, no todas las Ujú. mujeres pueden meditar o respirar o usar la aromaterapia o hay que hacer, como suele decir, un traje a medida, pero teniendo la información, que es lo importante, es como tú puedes Ujú. decidir, bueno, pues yo tengo mi rutina, yo ahora voy a hacer esto. Muchas personas como, yo no tengo 2 horas para hacer una rutina presueño. Ya. Ya, pero 5 minutos. ¿No? 5 minutos, si Eso. no los tienes, habría que ver ahí qué pasa, ¿no? Entonces, vamos a empezar siempre fácil. A mí me gusta mucho hacerlo así porque es lo que te digo. Muchas mujeres que llegan es como,
tengo estrés, estoy hasta arriba de trabajo, no puedo parar, no acabo nunca, y es que es como, nunca vas a terminar. Claro. Es que no se acaba nunca. Entonces ahí es donde tú tienes que poner el punto de decir, bueno, pues mañana sigo, pero aquí entra mi descanso, aquí entra mi parada, o aquí entra mi tiempo para mí, o una lectura, o un paseo, o cualquier cosa que yo digo, mételo en tu calendario, mételo en tu agenda, que sea tan importante como la reunión de la mañana, como atender a tus clientes, como cualquier otra rutina, porque al final todo nuestro tiempo con nosotras se va quedando para el final y luego nunca hay hueco. Entonces, para mí es súper importante cuando empiezo a trabajar con alguien es, en la semana, ¿qué días quieres dedicarte a tu autocuidado? Y vamos empezando en pequeñito, porque al final se trata de que sea algo placentero, no que sea una tarea más, que ya bastante tenemos siempre durante todo el día. Entonces, lo más importante es esa disciplina, pero no desde la obligación, sino desde el amor a tu cuidado y desde la intención de que si tú te cuidas a ti, lo que vas a ofrecer al mundo o a los tuyos es mucho mejor, porque tú vas a tener más energía, tú vas a estar en otro modo completamente diferente que siempre gritando o que siempre quejándote o que siempre en ese otro modo que venimos de ahí, ¿no? Entonces es como, wow, cuando hacemos ese cambio, cuando vamos incorporando, y es que muchas veces en cuestión de poquito tiempo, de 2 semanas, te diría, hay personas que ya notan cambio en cuanto al humor, en cuanto a la energía, y es como, pues si lo integras en tu vida y lo vas manteniendo, imagínate, ¿no? Volver Claro. a coger esa versión de ti que tenga energía por la mañana, que pueda con todo, que decida lo que quiere y lo que no, y que decida qué le afecta y qué no, porque yo ahora entiendo que el estrés laboral que yo sufrí, yo lo permití, pero claro, yo entonces no tenía ese conocimiento. Entonces ahora es como, bueno, pues qué mal lo pasé, pero gracias, gracias, y ahora es el punto de, oye, nosotras permitimos y nosotras decidimos hasta dónde, qué nos afecta y qué no. ¿Es complicado? Sí, al principio es muy complicado. Es decir, es que yo tengo que poner aquí un límite, pero, uy, ¿y si le sienta mal? ¿Y si me dejan de lado? ¿Y si...? Bueno, pues a veces hay que pasar por ser un poco la borde o la bruja del grupo, no pasa nada. Porque si estás cuidando tu energía, al final todo se coloca. Y cuando tú te das tu valor, es cuando la gente también te empieza a dar tu valor. Y eso, cuando lo has vivido en propia piel y al aplicarlo con más personas ves que funciona igual, es como, wow, todo el mundo tiene que saberlo, ¿no? Qué Claro. importante. Además es que luego cuando descansas eres más productiva y lo que dices, estás de mejor humor, o sea que es que todo el mundo se beneficia, incluso tu trabajo, ¿no? Todo. Es como si intentas hacer un viaje desde Berlín hasta Huelva, por ejemplo, sin parar, Sin ¿no? Al parar, final total. el coche acaba reventando y habrá paradas que sean Total. pequeñitas y con levantarte y estirar un poco las piernas valdrá. En otras ocasiones Exacto. tendrás que parar a poner gasolina y comer y en otras ocasiones tendrás que pasar toda la noche entera descansando el coche, ¿no? Entonces Exacto. hay que tomárselo un poco así lo que has dicho antes, ¿no? Que me ha encantado lo de cuando te empiezas a revolucionar y cuando vas frenando, o sea, que no somos como botones de on-off, que es que necesitamos Sí, también ojalá pasar funcionase por... así, ¿eh? Pero no, yo digo, si vas como un tren, como una locomotora a 200 Claro, por hora y son las 11 de la noche, es que no hay pedal de freno que puedas pulsar. O sea, ojalá efectivamente, fuese así, pero no, no hay manera. Entonces, vamos a claro. empezar un poquito antes, vamos a ir integrando esas pausas o vamos a ir haciendo lo que te digo, cosas que sean agradables para ti, que tú veas que entran en ese autocuidado o en ese bienestar a tu manera y de la forma que tú lo puedas integrar, porque cada una tenemos un Tetris de vida, cada una tenemos un trabajo diferente, una situación familiar diferente y no hay reglas que sirvan para todo el mundo, ¿no? Entonces, vamos a buscar dentro de todo lo que tenemos, de todo el abanico que hay. A mí me gusta mucho porque yo al principio era como, no, los aceites esenciales para todo, pero te das cuenta de que muchas personas llegan con un sistema nervioso que todavía no admite ni siquiera un aroma. O sea, hay que primero ver qué pasa ahí, que la persona aprenda a leer su estado nervioso, que es lo más importante al inicio, y después, cuando ya tenga margen, es como, bueno, pues ahora igual un aroma te puede ayudar, o ahora igual una respiración, o que te des un ratito de, pero primero vamos a identificar dónde estás, Claro. porque lo más importante es eso, porque si tú además metes una activación que el sistema nervioso de repente no sabe cómo actuar, es como más activación o más aceleración, es lo que menos necesitamos. Entonces, ahí Claro. es el punto de ir haciendo ese traje a medida, de variar ese entorno de luz, de variar hábitos que hemos hecho toda la vida y que a lo mejor con un pequeño cambio te van a suponer un gran cambio en todo lo que tengas, en todo lo que tiene que ver con el descanso. Yo te lo digo porque mismamente la cena, yo era de las que cenaba a las 11 de la noche, 12 de la noche o me quedaba a la tele. Bueno, en mi adolescencia es que podía ver programas y programas
y ahora es como, no, o sea, a lo mejor, o sea, no hay que ir ni a un extremo ni a otro, ¿no? Yo también siempre soy flexible, pero yo, mira, yo ya he cenado hace una horita, yo siempre ceno a las 7, 7:30 así, pero cuando me voy al pueblo y me voy a mi casa, pues ceno con mi familia a las 9 de la noche o a las 10 de la noche y no pasa nada. Y esa flexibilidad también forma parte de fuera la rigidez. No podemos volvernos locas por el descanso, no podemos dejar de socializar, no podemos dejar de... Ahí está el punto de, oye, lo importante es lo que haces cada día, pero porque un día te vayas a una verbena o a una cena o tengas una noche de hospital, que todo el mundo lo tenemos, es que la vida pasa mientras nosotros hacemos planes. Entonces, calma, no pasa nada, el cuerpo es flexible, se vuelve a condicionar enseguida a lo que quiere y entonces es muy importante tener eso, pero yo simplemente el hecho de cambiar la cena, cuando yo descubrí que, que me influía muchísimo en la pauta de alimentación que intentaba seguir, porque claro, subí muchísimo de peso, estaba siempre enfadada, era como, Dios, ¿qué me pasa? Y simplemente el hecho de calmarme, de tener esas pausas, de dormir mejor, es que era como, si separas tu cena y haces la digestión antes de ir a dormir, es que vas a dormir. Y mientras tanto, si no está tu cuerpo haciendo la digestión y no sé, hay muchos órganos que se resetean por la noche y si acabas de cenar, pues ni vas a tener un buen descanso, va a ser peor, o sea, que todo el mundo está acostumbrado, no, yo ceno a las 1000 y me voy a la cama y no pasa nada. Bueno, tú crees que no pasa nada, pero en el momento que ves un poquito ahí lo que hay detrás de cómo se mueve el sueño de noche, todo lo que se limpia, todo lo que se resetea, es como, bueno, tu sueño va a ser súper fraccionado. Tú dirás que no pasa nada, pero no vas a descansar con calidad, ¿no? Entonces, son pequeños detalles que si tú lo adoptas a tu rutina y te va bien, que es lo que te digo, no a todo el mundo le va bien, porque hay gente que dice, yo no puedo cenar tan pronto porque me muero de hambre. Bueno, vamos a buscar la manera o vamos a bajar el entorno de luz, que a lo mejor te ayuda más a ir entrando en esa pausa o vamos a ver qué es lo que te va a funcionar a ti. Pero ya te digo que son pequeños detalles que a veces es como, yo lo he hecho toda la vida así, no me pasa nada. Es como, ¿has probado a cambiarlo? Claro. Prueba una semana solamente, a ver qué pasa. Y de repente, wow, encuentras ahí tu nuevo hábito, ¿no? Pequeños cambios, ¿verdad? Que sean sostenibles y que vayas teniendo como la capacidad de ver cómo funcionan en ti, ¿no? Total. Y es que en el momento que tú encuentras algo que sí que funciona, es que ya no lo sueltas. Y ya te digo, oye, yo soy flexible, pero ahora es como, a veces me pienso muy mucho cuando voy por ahí, es como, vamos a cenar a las 10 de la noche y acabaremos a las 11 y nos tomaremos algo a las 12 y es como, bueno, venga, sí me compensa muy mucho porque son, pues es lo que te digo, hay reuniones sociales que son gente que no ves en todo el año, que te nutren el alma y es como, bueno, venga, va. Pero hay otras veces que es como, hay que quedar para cenar a estas horas. No, ya, vamos a tomarnos un café por la tarde o cualquier otra cosa, quedamos por la tarde y me nutre mucho más eso, ¿no? Pero bueno, como te digo, ahí entra también el punto de ser flexible, si no es como, no, yo no quedo de noche porque si no se me descontrola el sueño. Hombre, no, tampoco es eso. No, porque si no te quedas ya sin amigos y sin nadie, tampoco. Es que no podemos vivir en una cueva, entonces si te metes en tu cueva ya tampoco tienes relación con nadie y lo social también importa muchísimo para la estabilidad mental y para estar feliz y para tener tu vida también en equilibrio. Sí, pero has apuntado antes una cosa súper importante, ¿verdad? Y es cuando confundimos el tema de tener un sistema nervioso que nunca llega a sentirse seguro, ¿verdad? Con el hecho de, no, yo es que descanso un poco regulín, pues es que a lo mejor es más eso, un tema más profundo y más interno que otra cosa, ¿no? Me estaba acordando, por ejemplo, de un hombre que me contó hace tiempo que hacía ejercicio, decía, no, si es que yo en teoría debería dormir, vamos, rendido, porque hacía esto como es ciclismo de esto de montaña, con el motocross o no sé cómo se llama, ¿no? Iba, y claro, la adrenalina por las nubes, llegaba cansadísimo, tal, no sé qué. ¿Y qué hacía? No, pues claro, pues llegaba, pues eso, a las 11 me daba una ducha y a la cama. Pero claro, ¿cómo estaba tu cortisol? ¿Cómo estaba tu sistema nervioso? Porque habías estado todo el rato con la tensión. Tienes que dar tiempo a tu sistema nervioso a volver a su... Y es como dices, el deporte y como está físicamente genial. Llegaba cansado, se pensaba que, claro, el deporte te deja reventado y ya luego duermes muy bien. Es como... Pero es que depende, porque el cortisol y el resto de hormonas, neurotransmisores y todo lo que tu organismo está segregando, igual no es lo que hablamos, ¿no? De un botón de apagado que te tumbas y tal cual tocas la almohada ya se regula todo. Igual necesita un poquito ahí está de tiempo. El punto en, oye, ¿no tienes otra hora para hacer ejercicio? Pues es mejor hacer ejercicio, pero siempre, oye, si buscamos ese equilibrio, pues siempre habría que dar ese margen. Igual que decimos para la digestión, pues decimos también para que el sistema pueda
volver a su calma, ¿no? Volver, como Claro, tú dices, la que el homeostasis. corazón se regule, que la melatonina empiece a aparecer por la noche, porque si estás aquí arriba, me da igual que sea por estrés, que sea porque has hecho un deporte tremendo, al final te va a Claro, costar. Y puede ser que te duermas muy rápido, que tampoco es muy buena señal cuando tú duermes enseguida es porque estás falto de sueño, porque lo claro. normal es, oye, cada persona es un mundo, pero 15, 20 minutillos de tardar en dormirte, porque la gente dice, no, yo pongo la cabeza en la almohada y me duermo. Igual Sí. hay que mirar algo ahí, igual. Pero sobre Ujú. todo eso, ¿no? Darle tiempo a que el sistema se pueda relajar, porque si no, al final puedes dormir o puedes quedarte dormido enseguida, pero por la noche vas a estar fragmentando tu sueño, quizás no hagas todos los ciclos que necesitas o no entres en todas las fases del sueño, que todas son importantes. Claro. Y muchas veces hay gente que duerme muy superficial, solo en sueño ligero, y la reparación también se da en la fase REM y en la fase de sueño profundo. Entonces, Ujú. hasta que no vemos un poquito los entresijos de todo eso, yo siempre digo, obvio, si llevas mucho tiempo sin dormir y tienes un problema crónico de sueño, te tienes que ir a medicina del sueño. Yo aprendo Claro. mucho de ellos, pero yo siempre dejo los límites muy claros porque yo hablo de hábitos, hablo de herramientas, pero cuando alguien viene con un problema severo de sueño, están esos profesionales para poder atender. Y siempre tienen, oye, esas medidas y esas formas de poder medir qué es lo que más está pasando, porque hay muchas cosas que el no dormir bien puede ser antecedente de algo más, ¿no? Pero cuando Claro. hablamos de estos procesos de, oye, estrés porque llevo meses así, o un hecho puntual, a mí me pasó el año pasado con el duelo de mi papá, que también se te descontrola todo el descanso, porque te pones a Claro. pensar, y si hubiera hecho, bueno, Mm. hasta que todo se vuelve a equilibrar, que tardas y tienes temporadas, pero es como otra fase diferente, no es un estrés, pero tu Mm. sistema está en alerta, ¿qué ha pasado? Es una situación nueva, te quedas sin una parte de ti que eras con esa Claro. persona. Entonces, ahí también te vuelves como a redescubrir y hay que buscar esa manera de, bueno, de ir equilibrando sin forzar nada, sin quererte saltar ninguna fase de nada, pero es Ujú. importante sacar esas herramientas internas que hablamos muchas veces, ese diálogo, ese, bueno, pues paro y ya está, y no pasa Claro. nada, y descanso y ya está, y ya volveré cuando tenga que volver, porque cuando el alma no está, no está, y eso nos pasa muchas veces cuando acabas agotada en el trabajo también, que es como muchas personas que llegan a mí, muchas mujeres como, es que ya no puedo más, es que he decidido que ahora tengo que parar porque ya no puedo más. Ya, pero es que igual antes le habrías Claro. puesto un freno más chiquito, no te habría a lo mejor perjudicado tanto, pero bueno, muchas veces Ujú. tenemos que llegar al punto este de no retorno para darnos cuenta de que necesitamos un cambio. A mí me pasó Claro. y hay veces que, oye, si puedes ayudar a alguien a que no llegue a ese punto, está perfecto. Pero muchas veces el aprendizaje te lo trae esa situación que te espera por Claro. algo. El tocar fondo ahí, decir ya de aquí para arriba, ¿no? Porque Exacto, exacto. Ujú. Claro. ¿Y qué errores crees que cometemos durante el día que luego pagamos por la noche? Uy, pues sobre todo, y yo te lo digo porque hablaba en primera persona también, ¿eh? Sobre todo el no parar todo el día, el seguir y seguir y hacer y no dar tiempo ni a un respiro un poco profundo porque tengo que hacer y tengo que hacer y el tengo que. A mí el tengo que era como una losa súper pesada y llega un momento en el que cuando tú cambias también esa parte de diálogo interno y es elijo poner mi foco ahora aquí o elijo que hoy va a ser importante esta parte y voy a trabajar con todo el foco, ahí la cosa cambia, porque ya no es el tengo que externo que me dan tareas, es yo elijo dentro de las tareas que tengo hoy, que ahí entra un poquito también el punto de, oye, párate un poquito el día antes y apunta qué es lo que quieres hacer mañana, o esa parte de planificación o de organización que también nos ayuda mucho a mantener la mente en calma o a volcar todo lo que nos rueda por la mente y que no para o que queremos guardar en nuestra memoria que pensamos que es infinita y hay veces que no, que más vale, oye, poderlo apuntar en una hoja y liberar con calma la mente y Muy sobre bueno todo es eso. eso, elegir el foco de todo lo que tienes que hacer, elegir dónde pones tu energía, porque eso Ujú. cambia mucho el resultado y ya no vienes del arrastre de tengo que, ahora viene esto, nunca se termina, porque es que entonces no se termina. Claro. Pero cuando tú Claro. eliges tus tres imprescindibles del día, lo demás podrá venir, siempre pueden venir imprevistos, siempre pueden venir cosas que... Pero tú tienes ese margen para poder recoger más cosas y lo que no se aparca. Porque hay cosas que pensamos que Claro. son siempre importantes y que se quema algo y no se quema nada porque quede para el día siguiente, no pasa nada. Incluso hay Claro. cosas que puedes ir ver a largo plazo, hay cosas que son para un corto plazo, hay cosas que puedes delegar y nos cuesta muchísimo también en cualquier tipo de trabajo, o incluso poner límites. Porque a mí lo que me Claro. pasaba también en el trabajo es que era que hacía trabajos de personas de otros departamentos que a mí no me correspondían. Pero bueno, como los había ido haciendo, y bueno, como Chris Claro. está maja, pues vamos a mandarle que haga esto.
hasta que pasas por ser, como te decía antes, un poco la bruja de, no, perdón, esto no me corresponde, mandarlo al departamento correspondiente. Y de repente es como, al principio es como, uy, te miran así, ya, pero yo por lo menos me voy con mi energía tranquila y haciendo lo mío. Porque si no, lo mío no lo saca nadie, ¿no? Entonces es ir asentando esas partes tuyas internas, porque al final el trabajo es más interno, de este es mi límite, esto es lo que elijo, aquí es donde quiero poner el foco y yo decido hasta dónde. Y de ahí ya el estrés empieza a tener otro papel, porque no es que lo eliminemos, ni mucho menos, nunca lo vamos a eliminar, pero por lo menos no te arrolla durante el día, no te arrastra, ni te tiene ahí sepultada, ni te va destruyendo todo lo demás, ¿no? La parte de sueño, la parte de alimentación es que mucho se ve afectado siempre por el estrés laboral. Además es que también, de nuevo, es un tema de sistema nervioso, o sea, tu cerebro está interpretando ese tengo que, como si fuera un león que te está persiguiendo por la sabana, ¿no? Claro, Y el es que momento no en el que distingue. estás, claro, no distingue, entonces está con hiperactividad, o sea, con hiperactivación, exactamente igual que si tuviera que ponerse a salvo tu vida, ¿no? Porque si no vas a Total, morir. Entonces, el momento en el que total. haces ese cambio, lo bajas a tierra, lo escribes, lo controlas, tú decides, lo organizas y sobre todo eso, cambias ese diálogo interno y dices, elijo descansar, elijo esto para mañana, elijo hacer esto después de comer y echarme una siestecita. De repente, claro, tu sistema puede estar más tranquilo, siente que no es una amenaza y todo ese estrés y esa activación pues se regulan bastante. O sea, que es que Claro, efectivamente ahí es mucho está. más profundo de lo que pueda parecer a priori porque estás cogiendo el control de tu Exacto, sistema de es que al final alerta, es ¿no? eso, es coger tú un poco el control de tu vida, de tu situación, de tu Claro. gestión emocional, que muchas veces, pues oye, vamos en bucle con toda esa gestión emocional porque no sabemos o porque no nos han enseñado o por desconocimiento y de repente cuando dices, es que yo me puedo gestionar así, los aromas son geniales también para ayudarte con eso, con anclajes de, oye, quiero volver a este estado, pues practico un anclaje durante un tiempo y mi cerebro aprende por repetición. Entonces, si yo voy a asociar este aroma con pausa, está todo bien, que no pasa nada, oye, vamos a ayudarnos, ¿no? Que para eso es una herramienta tan maravillosa. Claro, que además eso lo recomiendan mucho para los opositores y estudiantes, que también trabajo mucho con ellos, el tema de asociar el olor con, pues eso, con el momento del estudio, con la concentración, ayuda Claro, es que tú muchísimo puedes hacer porque un la memoria anclaje para lo que olfativa. quieras. Yo trabajo los anclajes específicos más para calma, para descanso, para sueño, pero es que tú puedes hacer un anclaje, pues eso, para el estudio, puedes hacer un anclaje para concentrarte, puedes hacer un anclaje para, yo te hablo del duelo también, para ayudarte con a veces con momentos complicados. Hay mucha cosa. Tú Qué tienes que bueno. encontrar tu manera, tú tienes que encontrar tu aroma que te lleve a eso, porque no todo el mundo le funciona lo mismo, porque a ti un aroma te puede recordar algo bonito y a otra persona que de repente le genera mucho rechazo. Entonces vamos a buscar cuál es el aroma que a ti te recuerda algo agradable o dónde te trae ese punto del sistema límbico que tiene ahí tu memoria y tus Claro, recuerdos archivados de vamos a buscar justo. algo agradable para ti que podamos enlazar con este estado que tú quieres aprender a anclar. Ujú. Además, de nuevo, es que se nos olvida que somos animales y que al final tener un anclaje es como si vuelves a tu cuevita y en tu cueva había, yo qué sé, en la puerta lavandas, ¿no? Y cada vez que entrabas en tu cuevita a descansar y a estar tranquilo, tenías lavandas ahí y entonces tu cerebro interpreta que ya estás en casa, que Calma. estás a salvo y que te puedes relajar, ¿no? Entonces, estamos Exacto. poniendo a nuestro servicio nuestra parte animal para ir a lo básico Exacto, y que la no sea sencillez, solo ¿no? Que muchas veces se nos olvida. que no sea solo lo que nos lleva a ir corriendo, corriendo, que no porque tenemos prisa, no porque Claro. tenemos que hacer, no, que también podemos usarlo para la pausa y para tranquilizarnos. Eso es. Súper efectivo, sí. Y Cris, ¿qué señales crees que nos da el cuerpo cuando estamos acumulando ahí como demasiada tensión, verdad? Porque lo que comentabas antes, que muchas personas dicen, no, es que estoy agotado, pero luego cuando llego a la cama no consigo dormir, ¿no? O al Claro. revés, o caigo rendido, pero luego voy a saltos durante la noche. Cuéntanos un poquito ahí. Pues mira, yo te diría que a nivel mental, sobre todo la niebla, que muchas veces es como me duele la cabeza no sé de qué, es como muy de estoy con la cabeza así como muy pesada, sin saber, pero es que físico se nota enseguida, porque puedes tener la mandíbula súper apretada. Hay gente que tiene incluso bruxismo de noche y que eso Sí. también puede venir, eso hay que buscar ahí como la raíz. Hay gente que tiene los hombros súper duros, tiene ahí la tensión corporal o la espalda y muchas veces todas esas señales son como, no, pues a mí ya me ha pasado siempre. Ya. Pues igual es, pues esto que estamos hablando, de que quizás tienes que mirar por qué tienes esa tensión corporal, también distinguir el descanso físico del descanso emocional, del mental, y
incluso para mí ahora toma también importancia el espiritual, ¿no? Que entonces era como, bueno, pues quizás no tenemos conocimiento, pero cuando sí que lo tienes es como, no, no, es que también necesito descansar en esta parte. Y sobre todo, esas son como las míticas que suele traer una mujer, o yo te digo mujer porque es con quien suelo trabajar, Claro. pero alguien que está como muy tenso físicamente, como con la mente ida, que muchas veces te quieres concentrar y no puedes. Es que me distraigo con todo. Claro, es que quizás no puedes poner foco porque no tienes tu cerebro ni reseteado, ni has podido descansar bien. Entonces, son como señales muy básicas que a corto plazo pues las ves enseguida. Pero es que el sueño tiene mucho más efecto el no dormir bien a largo plazo. No puede ser, ya está relacionado con estudios ya importantes de, oye, Alzheimer, enfermedades de diabetes o cosas que ya son más importantes, pero como no ocurren ahora, como no ocurren en el momento, es como, bueno, entonces, pues cuando pasen unos años, entonces, lo más del día a día es sobre todo estas que hemos hablado, pero hay que tener en cuenta que el sueño es para cuidarlo desde ya, desde que nos demos cuenta de que es el pilar olvidado de la salud y que cuanto más lo cuides, más vas a tener en equilibrio todo lo demás, ¿no? Tanto tu cuerpo como tu emoción, como tu estado mental, y eso es necesario para, oye, de cara a ser mayores, de cara a envejecer más saludablemente, pues esté ahí el punto de no desarrollar nada que tenga que ver con dormía mal, no me reseteaba bien, porque no lo vamos a saber hasta entonces, pero entonces ya no habrá tiempo de volver atrás. Claro. Sí, porque además dicen que eso, ¿no? Que el sueño no se recupera como tal, o sea, no es que puedas poner a cero el contador, que de algún modo, bueno, pues el cuerpo se va adaptando, pero el sueño perdido y todos Nada. esos procesos internos de limpieza, de regeneración y tal, ya ha pasado el tren y ya, Exacto, eso es ya, como la deuda del banco, no puedes llegar y eso. saldarla de golpe. Puede que hay gente que dice, no, los fines de semana duermo más para, bueno, puedes sentirte un poquito más descansado porque claro, el Claro, cuerpo en cuanto le dejas aprovecha para resetear sobre todo la parte física, pero no vas a poder recuperar todo lo que no has dormido durante la semana si es que es algo habitual, ¿vale? Es lo que hablamos. Un día en claro. concreto no te va a hacer mucho más, pero si es tu rutina normal, ahí es cuando hay que revisar. Hay que mirar a ver qué pasa, ¿verdad? Ujú. Claro. Y bueno, cuéntanos un poquito más en concreto del tema de la aromaterapia. Esto de los aceites esenciales, ¿verdad? Que huele fenomenal. Quien nunca ha utilizado ni sabe muy bien en qué consisten y tal, ¿qué le recomendarías? ¿Por dónde empezarían? Pues mira, quien no sabe qué son, que yo al principio decía, bueno, es que todo el mundo lo sabe porque yo los conozco, pero luego te das cuenta de que no, que hay personas que llegan a ti y que no los Sí, conocen, que lo has entonces, oído y tal, pero que claro, no, está no sabes súper cómo guay funcionan, ¿verdad? bajarlo a tierra en plan de, es una herramienta que puedes usar para ti, son las moléculas concentradas de plantas aromáticas que nos han ayudado toda la vida, lo que pasa que, bueno, hemos ido desconectando un poco de lo natural, pero también es importante que, porque huela bien y porque sea natural, no es inocuo. Tenemos que tener precauciones. Entonces, cuando alguien empieza, yo siempre digo, por lo menos las precauciones básicas de elige un aceite que sea puro, por favor, no sintéticos, porque esos no te van a ayudar. Ayúdate de alguien que te lleve de la mano, que te dé las precauciones básicas. Tener cuidado con los que son fotosensibles, que ahora en verano hay aceites, sobre todo los que vienen de los cítricos, que aplicados en la piel o no aplicados correctamente te pueden causar manchas o incluso alguna quemadura. Entonces, hay cositas básicas que hay que saber de inicio, pero luego es cierto que cuando tú lo vas integrando en tu vida es como una herramienta más. Igual que cuando sabes relajarte con la respiración, igual que la gente que hace yoga, igual que quien hace cualquier otra terapia que dices, pues a mí me sirve un montón. Pues esta es una herramienta más, que cuando tú la tienes en tu casa y la puedes usar de una forma segura y eficaz, que para mí es lo más importante, es que se abren un montón de posibilidades para ti y también dejamos de depender un poquito de tanto medicamento para todo. Que a veces nos pasa ahora hoy en día que es como medicamentos si me duele la cabeza, medicamentos si veo que me va a dar, medicamentos si tengo tos, medicamentos si no puedo respirar. Pues, los medicamentos hay que usarlos cuando son necesarios, pero en muchas ocasiones un difusor como un aceite esencial te puede ayudar a aliviar una congestión, algo que te puede ayudar, como hablamos aquí, a calmarnos, a bajar esas revoluciones cuando el sistema nervioso lo permita. Son verdaderas joyas, yo siempre digo, además vienen de la naturaleza, hay que tenerles respeto porque, bueno, hay que usarlos en condiciones y son muy puros, hay que tener esas precauciones de diluirlos correctamente, cuando trabajamos con peques, pues mucho más, entonces tener esas precauciones o a alguien de confianza que te pueda echar un cable es muy importante, pero sobre todo también mirar mucho la calidad, la pureza
y no usar, que yo también lo hice, todos tenemos un poco el aceite del bazar, quemarlo por debajo, que es lo peor que podemos hacer, y entonces tener dolor de cabeza, claro. ¿Cómo no lo iba a tener? Hay que hacerlo bien hecho, ¿verdad? Claro, entonces los primeros pasos son esos, básicamente. Claro, porque además lo que has dicho, ¿no? Que una cosa es un aroma agradable y otra cosa es utilizar la aromaterapia ahí pues de forma consciente, bien aplicada, ¿verdad? Así que, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Claro, muchas personas que no conocen se piensan que son ambientadores, que pueden ser, pues sí, que aromatizas la casa y ya está. Eso va mucho más allá. Es lo que te digo, hay que tener esa precaución de no es algo que te vaya a solucionar tu descanso en este caso porque huelas una gota, hay que darle esa constancia y esa consistencia al método que tú vayas desarrollando, pero es que son súper potentes, te ayudan en muchísimo, tienen una concentración molecular que dependiendo de lo que necesites, es que en este caso cuando tenemos estrés nos ayuda a bajar las revoluciones. Un anclaje que tú puedas hacer a mitad de tu jornada, que tengas un inhalador en tu bolso y puedas ir al baño o en tu propia mesa de la oficina o en tu puesto de trabajo, hacer 3 inhalaciones profundas con ese anclaje y decir, bueno, calma, vuelvo a mi centro, de repente no tengo tantísimo peligro o tantísima, como decimos, que no me come ningún león, y es muy potente a la hora de que el sistema nervioso es como acompañar la emoción en la que tú te quieres sentir. Y eso cuando aprendes a hacerlo es súper importante. Hay personas que piensan que son ambientadores, pero van mucho más allá. La aromaterapia, bueno, es una ciencia que no te la acabas. Yo sigo aprendiendo cada día y seguiré aprendiendo eternamente porque tiene muchísimas aplicaciones. Yo estoy enfocada en descanso y sueño, pero es que, bueno, se abre un abanico ahí tremendo para poderlo usar. Sí, y me ha encantado lo que has dicho, Cris, porque creo que además es un acto tan pequeñito, pero tan de soberanía personal, el hecho de decir, estoy en el trabajo, estoy a full ahí, ¿no? Dándolo todo, y de repente me doy cuenta, o sea, es que parece una cosa súper fugaz y muy pequeñita, pero mira todo lo que hay detrás, ¿no? Es como, pues es que te estoy a tope. El día. Claro, me doy cuenta de que estoy a tope, de que así no voy bien, y de repente decido parar, o sea, me desconecto de esa vorágine, tomo la soberanía de mi tiempo, de mi bienestar y tal, me echo un poquito para atrás en la silla, abro el bolso, busco el aroma, lo desenrosco, o sea, son unos segundos que ya estás metiendo ahí como un freno y le estás eso, tomando el control de la situación, ¿no? Y encima eso, haces un momento ahí de inhalación o lo que sea, unas respiraciones y ya vuelves. Entonces, qué poderoso es, ¿no? Porque no es un acto ahí pim pam. En el momento que tienes esa herramienta, ya es como yo decido cuándo bajar mis revoluciones para que no se vayan acumulando completas al final del día. Claro, pero es como eso, decir, aquí mando yo, ¿no? Y yo decido en qué momento, aunque sean segunditos, es gestión emocional al 100%, porque es no sentirte con ese poder de yo. Claro, eso es. Ahí está. Eso es, no dejarte ahí llevar, pues según como venga el día, así voy yo arrastrándome, sino yo decido, yo encajo, o sea, la vida encaja en mí, no al revés. No voy yo ahí en función de lo que pase, ¿no? Venga, pues cuéntanos un poquito qué aromas recomendarías para, por ejemplo, el estrés y la ansiedad, pues que no sé si sería el mismo. Dentro de que hay que personalizar, porque no a todo el mundo le va bien lo mismo, sí que es verdad que nos ayuda mucho siempre en estrés y en bajada de revoluciones, nos pueden ayudar mucho aromas florales como puede ser la manzanilla, como puede ser la lavanda, aunque aquí hay bastante controversia. Con las mujeres que trabajo hay personas que la adoran y hay personas que no la quieren ni regalada. Entonces, por eso digo que pueden ser aromas que molecularmente te ayudan, pero no a todo el mundo le gusta. La mandarina suele funcionar muy bien también con los peques cuando hay que ayudarles a que bajen revoluciones por la noche. Pero, como decimos siempre, estos son como recomendaciones que se puede saber que a nivel molecular te pueden ayudar, pero que luego a ti tienes que verte y sentirte qué es lo que a ti te provoca. Es el naranjo amargo, tenemos el incienso, la copaiba. Hay muchos aromas que nos ayudan a esa bajada, a que el sistema nervioso se vaya equilibrando, a que a la noche las revoluciones sean más bajitas. Pero siempre, yo siempre digo, bueno, pues, es tener 3 o 4 para probar, pruébate y siente cómo te funciona a ti. No siempre, por mucho que yo te diga, oye, este aroma es perfecto, y a ti te causa rechazo, no te voy a dar a que lo huelas porque no te va a solucionar lo que tú quieres. Entonces, ahí está el punto de ir personalizando, de ir sintiendo cómo te va a ti, identificando qué es lo que te va bien y de ya luego tu botiquín en casa de calma, que sabes que esto no va bien, pero luego también dependiendo de la fase de ciclo de mes en la que puede ayudar uno, te puede ayudar otro, entonces vamos encajando un poquito todo
y a lo mejor hoy uno no lo soportas y la última semana del mes es el que el cuerpo te pide. Entonces, hoy nos tenemos que ir también estudiando nosotras y con el autoconocimiento de este viaje de aromaterapia que es chulo. Es curioso porque fíjate que a mí, en principio, los cítricos son como aromas que me energizan, ¿no? Y los veo como más de poder, más que de calma. O sea, que luego también cada Sí, uno... normalmente son más energizantes, pero la mandarina tiene ahí como un doble juego que te puede ayudar a la hora de la noche también con eso. Pero si tú quieres por la mañana un buen chute, un difusor ahí con menta y con limón te ayuda como un café doble o más. Qué bueno. Y también ayudaría con esto de bajar la revolución de la mente, conciliar el sueño, ¿no? Los despertares nocturnos, ¿o habría uno específico para cada Claro, uno? mira, para despertares nocturnos yo he usado mucho la copaiba y personas que trabajan conmigo también les suele ir muy bien la copaiba. Hay personas, como te digo, que tampoco la quieren porque es una resina que no siempre gusta el aroma, entonces ahí tenemos que ir a esa parte de si te gusta o no. Pero para los despertares nocturnos puede funcionar bien, tampoco te digo es general. Pero sí que, Claro. pues oye, todos los que relajan tienen esa parte de pausa, ayudan a bajar el estrés y nos ayudan también a entrar en esa zona de descanso, en esa zona de, oye, ya no hay peligro, aquí se acaba el día, aquí vuelvo a mí, y es lo que nos ayuda con esa parte que al final es lo que las moléculas son los que funcionan en el sistema nervioso y por eso tienen ese efecto, no es que sea magia, unos funcionan, otros te van a activar, otros te van a hacer como una estabilización o una contención, entonces depende de lo que necesites en cada momento, te va a ayudar de una manera o de otra. Además, seguramente lo que comentabas antes, ¿no? Que cuando esto lo acompañas de una rutina, ya sea porque de repente te haces consciente de que necesitas relajarte y haces una rutina de relax, de bajar las luces, de elegir otro tipo de contenidos en la tele o en lo que estés viendo, bajar brillo de pantallas, tal, o al revés, te das cuenta de que estás bajita y necesitas subir un poco la energía, pues ya como que tu cerebro entiende que hay que hacer un cambio, ¿no? Así que... Claro, al final el entorno que tú vas construyendo, justo cuando te vas a dormir o cuando vas haciendo el cierre del día, es lo importante, porque un aroma no te va a ayudar porque sí, si estás aquí arriba, o hay personas que dicen, no, yo voy descansada, pero es que me acabo de ver una peli de terror hasta las 12 de la noche y es como, pues entonces la lavanda no te va a ayudar. Entonces ahí entra el punto de cómo creas tú ese cierre, de cómo tu mente empieza a entender que es hora, de igual que te pones el pijama, igual que te lavas los dientes, pues si tú tienes estas señales de, oye, baja la luz, oye, haz tu anclaje, o vamos a poner un difusor, o voy a hacerme unas respiraciones, o voy a pintar, o voy a hacer escritura automática, cada uno encuentra ese punto. Hay gente que hace oración, hay gente que lee, lo que te vaya bien, pero siempre tienes ese punto de burbuja alrededor de todo lo que tenemos para poder crear a bajar. Claro. Mira, justo te iba a preguntar que si nos ponemos un poco en la mente de una mujer súper ocupada, ¿verdad? Que está ahí a tope y de repente termina de trabajar súper estresada a las 8 de la tarde, ¿cuál sería una rutina efectiva de eso, 20, 30 minutillos como mucho, para preparar el cuerpo para dormir? Pero nos has dado ya un montón de tips, ¿no? Así que realmente podríamos aplicarlos. 20 minutos le van a parecer un mundo. Ya. Entonces yo siempre digo, empieza con 5, hazlo fácil, haz algo que haga mucho tiempo, que de repente hacía tiempo que hacías, porque te sentaba bien y que ha desaparecido de tu agenda. Pues hay gente que escribía, la música, lo que te digo, ahí tiene que como un poquito también recordar qué te hacía sentir bien hace tiempo cuando no. Sí. Entonces buscar 5 minutos, que para muchas es un triunfo, porque es como si es que no tengo tiempo, es como, a ver, ¿no tienes tiempo? No es prioridad, porque todos tenemos 24 horas. En el momento que tú colocas esta prioridad, 5 minutos salen. Y cuando tú ves cómo te aportan calma esos 5 minutos, los vas a ir queriendo aumentar. A 15, a 20. Yo siempre digo, no necesitas rutina, mi rutina de noche dura 10 minutos, 15, el día que más, porque ya tengo entradas las señales que no te falta 2 horas de estar meditando, mirando un pelo, no. Entonces, para empezar, no les digo nunca de tanto tiempo, porque necesitamos que sea sostenible, que sean, oye, hábitos que puedan sostener en el tiempo y que puedan integrar de manera que vean los beneficios que son para su descanso. Y ahí ya una misma, se va dando cuenta de esto me va bien, voy a alargarlo,
esto no me funciona, y lo quitamos y de ahí vamos también redirigiendo qué es lo que necesita el sistema nervioso. Claro. También a veces es hacer lo que estás haciendo, pero de forma un poco más consciente o de forma un poco diferente, ¿no? Por ejemplo, te lavas la cara y te das crema, pues en vez de hacerlo ahí como si fueras una tostada y untarte la crema rápido, pues oye, con un poquito de cariño, intentando incidir un poco más para destensar los músculos, quizás hacerte como golpeteos así para relajar la parte temporal, el tapping, efectivamente. Que estás ahí viendo la tele, pues apaga un poquito la luz, o si tienes regulador, o puedes poner una bombilla un poco más rojiza, ponerlo, y es la misma lámpara que va a estar encendida. Yo soy muy fan de la luz roja y las gafas bloqueadoras de luz azul. Yo cuando alguna vez se me va alguna conexión de hora, yo parezco que estoy en el infierno, todo el mundo me mira raro y voy a ver. Pero yo estoy cuidando aquí mi espacio y cuando desconectemos yo me voy tan tranquila. Claro. Pero yo soy muy fan también de todo eso. Claro, es que la luz ayuda muchísimo al tema de la melatonina, o sea que hay que ponerla ahí, ¿no? Yo era de las de una luz roja, para que se rían los vecinos, coño. Ahora ya es como que se rían, que piensen lo que quieran, absolutamente me da igual. Que hagan lo que les apetezca. Va siendo más normal, cada vez gracias que se va normalizando un poquito más. Al final es que tenemos luz blanca todo el día para todo. Todo el rato. Es súper potente, además. Sí. Tu cerebro no entiende que es que esa luz no es de día, pero sí le estamos dando esa señal, igual que cuando estamos con el móvil, igual que si le estoy dando la señal de que es día, ¿cómo pretendes ir a la cama y dormir? Claro. Era la primera que lo hacía. Bueno, pues ese es otro pequeño hábito que yo empiezo también a veces con las mujeres que trabajo. Es 5 minutos, deja tu móvil fuera de tu habitación. No, porque nada, porque y si suena. No hay porqués. Seguro que si quieres, por los de toda la vida, puedes dejar la habitación, si suena, te va a despertar y pasa cualquier cosa que claro. Sí, pero no, claro, pero pues si suena, lo vas a escuchar aunque lo tengas en la habitación de al lado. Pero que no esté tu mesita. Que no esté ahí esa parte de necesito verlo a cada momento, necesito ver la hora, porque es como seguimos dando más alimentación a ella, existe salir. Y mucho menos verlo por la noche cuando te desvelas, que es lo típico de ahí, pues cojo el móvil un momentito y ya. Y en caso de que lo vayas a hacer, quita a tope el brillo y procura que sean cosas agradables, que te nutran y que te llenen de calma, como ponerte una meditación en YouTube o algo así. Pero cuidado, porque es que volvemos otra vez a acelerar el cerebro y el sistema nervioso, o sea, que mucho cuidado con lo que hacemos, ¿no? Pero bueno, la conclusión es esa, que al final es muchísimo más sencillo de lo que creemos. Sí, es cuestión de ir pequeños cambios, ¿verdad? Pequeños cambios, pero que a veces por desconocimiento no los hacemos. Entonces, cuando los empiezas a integrar es como, ¡hala! Pues duermo mejor. Claro. Y qué guay, cuando vas viendo que vas teniendo eso, capacidad de cambiar y de ir controlando un poco el proceso. Cuando estás trabajando con una mujer 7 días y de repente al 7º día ya te dices que he dormido mejor por la tontería del teléfono, es como por la tontería del teléfono, y tú dices, pues imagínate cuando aumentamos a 1 hora. Pero es muy gratificante todo eso, porque ellas mismas se van dando cuenta, quieren integrar más cosas, lo van integrando todo el proceso y es como que tú eres quien quieras ser, quien quieras hacer lo que tú quieras. Pero te está limitando esto porque no hacen versión más energética o por eso te sientes que no puedes. Al final podemos hacer lo que nos proponemos. Es que además qué pena, porque estamos como normalizando tanto el ir cansados, necesitar café por la mañana, ir arrastrándonos, y es que el cuerpo no está hecho para eso. O sea, lo normal es tener energía, estar bien y en principio incluso no tener enfermedades, ¿no? Excepto casos puntuales, pero es que al final vivimos, pues eso, a un ritmo que no es natural, así que hay que ayudar con todo lo que se pueda a que el cuerpo recupere un poco, pues eso, lo básico, lo natural y ese equilibrio. Por eso yo le doy tanto valor a estos espacios, porque hay mucha gente que de repente ve un trocito y se queda con un tip, como lo aplica y de repente tiene un cambio que dices, por favor, más personas viendo esta información, con más personas también decidiendo cambiar, porque yo también entiendo que hay información que en este momento la vas a escuchar, pero no te va ni a traspasar, porque no todo el mundo estamos en el mismo proceso, en el mismo momento. Yo soy la primera que digo, a mí me pasaba hace, no sé, 6 años, 8 años y diría, esto no es para mí,
claro. Pero por eso cada cosa que te llega en el momento que te llega es por algo. Por eso siempre lo digo. Te cala cuando estás ahí receptiva. Así que Ahí está. muy bien, Cris. Pues para ir terminando, si te apetece guiarnos con una pequeña experiencia, que estaría muy guay terminar así, si te apetece guiar, pues no sé, una respiración, un pequeño ejercicio de conexión corporal o lo que tú Sí, consideres unos minutitos, estaría fenomenal. sobre todo esa conexión, porque muchas veces como no paramos a escucharnos ni a vernos, es como nada, no vamos a necesitar ni 5 minutos, ni material, ni aceites, ni nada. Simplemente es cuando Qué estés bien. sentada, coloca los pies en el suelo, respira profundo y que la inhalación sea más larga que la exhalación. Entonces, inhalamos más, exhalamos más largo. Es lo que nos ayuda a través del nervio vago a la calma y a sentir toda la presencia que no nos permitimos nosotros. Bajar un poquito los ojos, tenemos súper apretados, intentar relajar un poquito la y ver que nuestra espalda está relajada también. Inhalamos de nuevo y exhalas más largo, tomando esa presencia y diciendo simplemente que haga esto, el control de mi descanso. Es súper fácil de hacer, es simplemente corporal, si te puedes ayudar de un aroma que te ayude, o simplemente el hecho de hombros 1 milímetro, o intento desconectar siempre vamos a ir la tensión, ayuda muchísimo, cambia mucho la manera en la que cierras el día. Y si es por lo que hay que empezar, pues bienvenido sea, hay muchos más, pero es muy buen punto de inicio. Ujú. Qué guay. Y esto, vamos, si lo incorporamos en nuestro día a día y unos segunditos ahí de volver a conectar, es que cuesta mucho menos, ¿verdad? El Cambia y además mantenerse cambia. conectado. Tú puedes pensar que no, pero cuando vas viendo que un día estás mejor y otro día has dormido mejor y otro día como has dormido mejor, resulta que estás levantado de mejor ánimo. Es que además, si estás siguiendo una pauta de alimentación, además, pues te ves mejor porque a lo mejor tu peso está variando y todo va con una cadena que dices, ahora, cuando Está tú todo llegas al unido. punto de que tú has transformado todo eso, ahora lo que se me ponga por delante, lo hago. Qué bueno. Buenísimo. Venga, pues ya para ir terminando ahora y así, un bloque muy dinámico, ¿vale? Te voy lanzando pequeñas inicios de frase y tú las completas, ¿vale? Vale. Venga, dormir bien no significa... No significa estar muchas horas en la cama. Mm, total. El error más frecuente que ves es... No hacer pausas, que el descanso no solo es dormir, es también pausar. Y no hablamos necesariamente de siestas de 20 minutos, ¿verdad? Son lo que hemos hablado, Hablamos de micro esa inhalación momentitos. de 1 minuto con presencia, ya está. Muy bien. Un pequeño hábito que cambia mucho el descanso es... Pues o soltar el móvil de noche o pensar que tu sueño se consigue desde el momento en que te levantas durante. Muy bien. Si solo pudieras recomendar una esencia... Uf, es complicado. Yo soy muy fan de naranja amargo para la noche. Pero como te decía antes, es muy personal. No a todo el mundo le gusta, pero a mí me gusta de lujo desde que empecé con los aceites esenciales. Y es mi aliado por las noches, aunque en alguna ocasión lo cambio, pero el naranja amargo me gusta. Muy bien, lo probaré a ver, que no lo he probado. Vale, pues, ¿y qué le dirías a quien lleva años pensando que, ay, yo es que soy muy mala durmiendo, se me da muy mal? Uy, lo primero que se quita la etiqueta. Porque como tú hables a tu cerebro recibe órdenes y acá ves que mala durmiendo, el cerebro dice, vale, a hacer lo Pues, posible por darte la razón. Pero si tú dices, oye, voy a probar una cosa, estoy aprendiendo y lo voy a hacer mejor, el cerebro abre la mente y dice, vamos a hacer lo que la gente está pidiendo. Entonces, sobre todo quitarnos esa etiqueta, gusta mucho cuando nos pero es muy gratificante cuando pides lo que quieres. buenísimo. Muy bien, Cris, pues muchísimas gracias. Y cuéntanos un poquito dónde pueden encontrarte, de qué manera pueden trabajar contigo, qué ofreces,
Cuéntanos, a ver, que Bueno, seguro que pues hay yo sobre gente que está todo deseando en contactarte. Instagram, porque es donde más pongo el foco, es en Instagram. Mi cuenta es Descubre tus esencias. Y bueno, ahí tienen el aviso para poder empezar. Tengo una comunidad de WhatsApp gratuita, tengo una newsletter, donde quiera iniciar, incluso si me quieren escribir, yo siempre estoy abierta. Ahora para septiembre iré una parte de ustedes, porque muchas veces me gusta escuchar qué es lo que necesitan estas mujeres, qué es lo que mejor les viene, porque a veces estamos colgando algo que, por otro lado, les está haciendo falta a lo mejor de formación que sí tenemos y no tienen. Y de cara a septiembre estoy ahí preparando más cosas, así que ya me puedes escribir, yo siempre estoy ahí a escuchar, sobre todo, porque a quien ayuda a saber qué es lo que le pasa a esta persona y poder ayudarle con todo lo que yo. Y si no lo tengo yo, poderla derivar a quien sí que le pueda ayudar, que es fundamental poder tener disciplinar Claro. que ahora que si tú no tienes las herramientas, mucho menos poder ayudar a una persona que lo y para mí esa es la dirección que me gusta tener y sobre todo pues encontrar con esa persona, porque la vida me parece para poder estar con alguien. Qué bien. Fenomenal, pues entonces, eso, que te escriban. Yo lo voy a poner también por escrito aquí abajo y en el artículo y en todas partes donde lo comparta. Así que nada, te van a encontrar súper fácil y aquí estamos al servicio. Cualquier duda que tengáis, cualquier cosita en la que podamos ayudaros, aquí nos tenéis. Así que nada, ha sido un placer enorme. Ahora cada vez que huela una esencia o algo me acordaré de ti y, y te agradeceré a la distancia todo lo que nos has contado. El Así que placer ha sido mío y sí que te invitaré porque yo también tengo espacios en directo y me encantará que podamos compartir también con mi comunidad en otra ocasión, porque yo siempre digo que quien conecta así, no es por casualidad, y seguro que nos quedan cosas para hacer juntas. Así que mil gracias, Ainhoa, por este espacio y por haber darnos este ratito y por haberlo difundido así. muchísimas gracias, Cris. Cuenta con ello, que ahí estaré encantadísima. Y muchas gracias a todas las que nos habéis escuchado o nos escuchéis más adelante. Cualquier cosita aquí nos tenéis, ¿vale? Así que nada, que descanséis mucho. Eso, Un abrazo importante. fuerte. Chao. Gracias, chao.